Hubo una época en que la fe ardía más que el fuego, y el miedo era la lengua universal de Europa. Una era en la que el alma del hombre podía ser juzgada, y su destino decidido entre gritos, cadenas y rezos. Esta es la historia de la Santa Inquisición, el tribunal donde la fe se convirtió en sentencia y el silencio en el único refugio posible. Para comprender la Inquisición debemos viajar al siglo XII, a una Europa fragmentada por guerras y herejías, donde la Iglesia católica reinaba sobre los reyes y la salvación del alma valía más que la vida misma. En el sur de Francia surgió una fe disidente, los cátaros o albigenses, que creían en la pureza espiritual y rechazaban la corrupción del clero. Su mensaje se propagó con fuerza, y la Iglesia lo vio como una amenaza directa a su autoridad. En 1184, el Papa Lucio III promulgó la bula Ad Abolendam, dando origen a los primeros tribunales eclesiásticos contra la herejía. Décadas más tarde, en 1231, el Papa Gregorio IX institucionalizó el proceso. Nacía oficialmente la Santa Inquisición Papal, bajo el control directo del Papa y dirigida por frailes dominicos. Su misión, preservar la fe, incluso si eso implicaba destruir vidas. Los inquisidores recorrían los reinos de Europa, desde Italia hasta Alemania, de Francia a Aragón. Llegaban vestidos con hábitos oscuros, llevando la cruz en el pecho y una autoridad que ni reyes ni nobles se atrevían a desafiar. Bastaba una palabra, un rumor o una diferencia de pensamiento para ser acusado de herejía. Nadie estaba a salvo. Los denunciantes permanecían en el anonimato y los juicios se desarrollaban en secreto, bajo un clima de miedo y obediencia. El proceso inquisitorial era implacable. Comenzaba con la acusación, seguía con el interrogatorio y culminaba con la confesión, considerada la prueba definitiva de culpabilidad. Si el acusado negaba los cargos, se lo ayudaba a recordar mediante el tormento. La Inquisición perfeccionó el arte de la tortura con precisión metódica. Una de las máquinas de tortura más conocida era el potro. El cuerpo era estirado con cuerdas hasta que los huesos crujían y los músculos se desgarraban. La garrucha colgaba al prisionero de las muñecas con pesos en los pies, dejándolo caer bruscamente para dislocar los hombros. En la cuna de Judas, una estructura metálica con punta piramidal, el reo era obligado a sentarse desnudo mientras el dolor lo consumía lentamente. El tormento del agua llenaba los pulmones gota a gota, provocando una sensación de ahogo. Otros sufrían con hierros al rojo vivo o tenazas candentes, todo en nombre de la purificación del alma. La Iglesia justificaba estos métodos con una lógica aterradora. Mejor salvar su espíritu, aunque su cuerpo perezca. Tras la confesión, los condenados eran entregados al brazo secular, pues la Iglesia afirmaba no derramar sangre. Pero las hogueras se encendían igual. En ellas ardían las dudas, las ideas, los libros prohibidos y las vidas de quienes se atrevieron a pensar distinto. Uno de los casos más célebres fue el de la Orden del Temple. Fundados en 1119, los caballeros templarios habían sido los guardianes del Santo Sepulcro y del oro de las cruzadas. Con el tiempo, acumularon riqueza y poder, tanto que despertaron la envidia de los reyes. En 1307, el monarca francés Felipe IV, endeudado con ellos, conspiró con el Papa Clemente V para destruirlos. En una sola noche, todos los templarios de Francia fueron arrestados. Acusados de herejía, idolatría y adoración al demonio, fueron torturados hasta confesar lo que nunca habían hecho. El último gran maestre, Jacques de Molay, fue quemado vivo en París en 1314, proclamando su inocencia y maldiciendo a sus verdugos. Su muerte marcó el fin de una orden sagrada y el triunfo de la Inquisición como instrumento de poder. Otro nombre que quedó grabado en la historia fue el de Giordano Bruno, filósofo y astrónomo que se atrevió a mirar más allá del cielo permitido. En una época en que la Tierra era el centro del universo, Bruno defendió que existían infinitos mundos y otras formas de vida. Arrestado por la Inquisición romana en 1593, soportó 7 años de interrogatorios y torturas sin retractarse.
En el año 1600 fue llevado a la Plaza Campo de Fiori, en Roma, donde fue quemado vivo. Antes de morir, pronunció unas palabras que aún estremecen al tiempo. Tal vez teméis más al pronunciar esta sentencia que yo al recibirla. En 1468, los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, fundaron la Inquisición española con la aprobación del Papa Sixto IV. Su propósito: mantener la pureza de la fe tras la Reconquista y controlar a judíos, musulmanes y conversos sospechosos de herejía. Bajo el liderazgo del implacable Tomás de Torquemada, la Inquisición española se convirtió en la más poderosa y temida de todas. Los autos de fe, ceremonias públicas donde se leían las sentencias, eran verdaderos espectáculos de terror. Entre rezos, himnos y multitudes expectantes, los condenados desfilaban con túnicas amarillas y capirotes, marcados con símbolos de sus supuestos pecados. Luego eran entregados al fuego purificador. Entre los siglos XV y XVII, más de 150.000 personas fueron procesadas y miles ejecutadas en toda España y sus colonias. Cada chispa de esas hogueras iluminaba el miedo de un continente entero. Pero el fuego no solo consumía cuerpos, sino también ideas. Libros, manuscritos y saberes antiguos fueron destruidos por considerarse peligrosos. Las universidades fueron vigiladas y el pensamiento libre castigado. Europa entera vivía entre el temor al pecado y el ansia de salvación. En ese ambiente, la Inquisición moldeó la mentalidad de generaciones, enseñando que dudar era peligroso y que el silencio podía salvar más que la verdad. Con el paso de los siglos, sin embargo, la razón comenzó a abrirse paso entre las sombras. Los pensadores del Renacimiento y la Ilustración cuestionaron el poder absoluto de la Iglesia y defendieron la libertad de conciencia. Escritores como Voltaire, científicos y hasta clérigos denunciaron los abusos del tribunal. En 1813, las Cortes de Cádiz decretaron su abolición, aunque sería reinstaurada brevemente. Finalmente, en 1834, la reina Isabel II firmó su disolución definitiva, poniendo fin a más de 600 años de fe impuesta por el miedo. Hoy, los antiguos tribunales de la Inquisición sobreviven convertidos en museos o ruinas. Pero su eco aún se siente. Nos recuerda lo que ocurre cuando la religión se confunde con el poder y el miedo se viste de virtud. La Santa Inquisición fue más que un tribunal. Fue una advertencia eterna sobre los peligros de la intolerancia y una cicatriz en la historia del alma humana. Porque hubo un tiempo en que el fuego no solo consumía cuerpos, sino también pensamientos, y en su resplandor, la humanidad aprendió, con dolor, que la fe sin compasión puede ser el peor de los infiernos. Si te apasiona descubrir los capítulos más ocultos y fascinantes de nuestra historia, no olvides darle like, suscríbete al canal y activa la campanita. Hasta la próxima.